Que tengan buen día de Dios, jóvenes señoritas que van a hacer presencia a este video para poder estudiar. Razones que nos han llevado a grabar esta forma de clases virtuales es precisamente la realidad que está viviendo actualmente el mundo. El COVID-19, el coronavirus, ha afectado al mundo entero y entre ellos está Bolivia y Potosí. Por eso estamos viviendo una cuarentena que sobre todo debe llevarnos a cuidarnos la salud de toda la familia, padres, hijos, sobrinos y sobre todo los adultos mayores. Por esa razón, distinguidos estudiantes, quiero desarrollar un curso con todos los nuevos estudiantes que cursan Administración de Empresas en la materia de Matemáticas 1. Esta materia vamos a tratar sobre álgebra moderna, eh, una especie de tutorial que permita comprender de manera fácil, didáctica, el tema en concreto para conocerlo. Eh, es clásico que en todas mis clases les he recomendado que se consigan el libro de álgebra moderna de Sebastián Lasso que tenemos en todas las casetas eh, en San Bernardo. Es importante que lo tengan y hagamos el seguimiento en función a este criterio. Sin pérdida de tiempo, vamos a avanzar el primer tema que tiene que ver con lógica proposicional que viene de la lógica matemática. Entonces, vamos a empezar desarrollando este trabajo. Lógica proposicional. Desde qué punto de vista nosotros vamos a entender la lógica proposicional. Es decir, lógica conocemos como los pensamientos ya pensados, lo que ya es conocido por las personas, por cada uno de ustedes. Pero la lógica en el marco de la matemática es un lenguaje preciso, claro y formal que estudia las proposiciones. Estas proposiciones tienen como objetivo fundamental el interpretar, desarrollar, razonar correctamente y distinguir lo de lo correcto y lo incorrecto. Pero, ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones son fundamentalmente las oraciones, las que nosotros nos comunicamos. Entonces, son oraciones que podemos calificar qué es verdadera o es falsa, qué es cierto o no es cierto. Por ejemplo, tenemos proposiciones como indicamos acá en el ejemplo, son aquellas oraciones que afirman algo para dar el valor de verdad o el valor de falsedad. Es decir, hoy es viernes. Sí, es una afirmación que estamos diciendo que puede ser verdad o puede ser falsa. Hoy precisamente es día jueves. Sin embargo, estamos en día viernes. Entonces, es falso. Pero si hoy es viernes y decimos que es viernes, es verdad. Lo mismo en las oraciones de afirmación como el calor dilata los cuerpos, es falso, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Pero si decimos el calor no dilata los cuerpos, estaríamos diciendo una falsedad. Entonces, estas oraciones que afirman o niegan algo, se las puede calificar con un valor de verdad que se dice verdad o falso, o cierto o no cierto, ¿no? Seguimos hablando, por ejemplo, 4 es número par, es falso o verdad, ¿verdad? Juan ama la música. Es posible que un Juan que conocemos puede amar la música, entonces es verdad, pero es posible que un Juan que conocen ustedes no ama la música, por lo tanto es falso. Pero es una afirmación. María tiene un hijo. Conocemos a alguien, a una María, una joven mujer, que tiene un hijo. Entonces en ese caso es verdad. O María
que conocemos no tiene un hijo, entonces es falso. Es de acuerdo a quien nos referimos con una oración de afirmación, ¿no? Pero existen otras oraciones, por ejemplo, oraciones que no son proposición, son aquellas oraciones que pueden ser de interrogante, o sea, oraciones interrogativas. ¿Quién viene? ¿Qué hora es? Es decir, miren, ¿quién viene? No podemos decir que es verdad o falso. ¿Qué hora es? No podemos decir que es verdad o falso, ¿no? Entonces estas son oraciones interrogativas. Si son oraciones interrogativas, no son proposiciones. En otro caso, tenemos qué fantástico es una oración. Deténgase es otra oración. Estas oraciones no son proposiciones porque no están afirmando, porque no se puede calificar alto, deténgase, no se puede calificar como una verdad o una falsedad. Ese es el criterio. En base a estos criterios continuamos y hablamos sobre las variables proporcionales o lógicas, es decir, ya sabemos que las proposiciones son aquellas oraciones que se afirman algo y que podemos calificar con verdad o falso, ¿no? Y ahí podemos ver nuestra lógica, ¿no? Ejemplo, usaremos variables reemplazando con letras minúsculas, es decir, la lógica matemática permite, o sea, concentrar toda una oración en una letra minúscula para que nos permita hacer operaciones lógicas en la matemática. Por ejemplo, P minúscula nos manifiesta que es una proporción que dice hoy es viernes. Q minúscula va a ser el calor dilata los cuerpos. R minúscula va a ser 4, es número par. Es decir, que las proporciones también podemos utilizar con letras minúsculas. ¿Por qué empezamos en P? Porque podemos empezar con A minúscula, B minúscula, no importa, son proporciones, pero hemos empezado con P porque partimos del criterio que estamos estudiando proposiciones y empezamos por eso con la P, Q, R, S, T, de ahí partimos, o sea, no necesariamente es o estrictamente debe ser así. Si conocemos que las letras minúsculas P, Q, R, S, etcétera, responden a proposiciones, ¿no? Estas letras minúsculas, hay veces en la conjugación de oraciones tienen que unirse. Y para esto necesitamos conectivos lógicos o operadores lógicos. Estos son los conectivos lógicos. Este sin una hondonada que nos muestra que dice es falso, es decir, el conectivo que es falso tiene un signo, esta hondonada, que manifiesta que es la negación a una proporción, pero no va a negar a la palabra, sino va a negar a la letra minúscula. Pero en operaciones lo vamos a estudiar mejor. Por ejemplo, existe otro contenido que es la I. La I, o sea, tiene como un signo, o sea, y que su nombre responde a las operaciones proporcionales que se llama conjunción. En el otro caso, O, que es parecida a una B, que manifiesta las operaciones de disyunción. Esta flechita, este símbolo que hace su dirección, ¿no? Manifiesta sí entonces que es la proporción y la variable de implicación o condicional. La otra flecha con dos puntas dice sí y solo sí que manifiesta el ejercicio de las variables doble implicación o bicondicional. Y finalmente tenemos una B con una rayita inferior, ¿no? Que dice o bien, es una disyunción excluyente. Estos criterios los vamos a manejar ya haciendo las operaciones
de las tablas lógicas que vamos a trabajar justamente en este tema. Entonces vamos a operacionalizar las tablas de verdad de operaciones lógicas. Primero es necesario conocer este signo que hemos dicho, que es la negación, cuya tabla de verdad es una proporción que en este caso estamos poniendo una letra minúscula, ¿no? La negación de P será no P. Es decir, ¿no? Si en P es verdad y falso, puede ser una proporción verdadera, otra proporción falsa. Su negación de verdad será falso y su negación de falsedad será verdad. Ejemplo. Tenemos un ejemplo. En este caso, P es igual, la montaña más alta de Bolivia es el Cerro Rico de Potosí. La negación de P sería entonces, no P es igual, es falso que la montaña más alta de Bolivia es el Cerro Rico de Potosí. Imagínense, esta P estamos diciendo que es la montaña más alta de Bolivia, es el Cerro Rico. Toda esta oración es P, ¿no? Que podemos decir si es falsa o si es verdadera. En este caso, toda esta proporción o oración manifiesta, podemos decir que es falso cuando no responde a una verdad. Entonces, la negación es P, cuando negamos es no P, si es verdad es falso. No solamente puede ser P, puede ser Q, puede ser R, su negación será no Q, no R, así sucesivamente. Continuamos. Tenemos ahora otro conectivo lógico, ¿no? Este conectivo lógico que tiene este símbolo, que manifiesta la operación de conjunción. Conjunción, es decir, cuando unimos dos proposiciones en base a un conectivo para hacer una oración más amplia. Cuya tabla de verdad es, ahora trabajamos con dos proposiciones, una proposición, ¿no?, que es P, y otra proposición que es Q, esta conjunción. La primera proporción diremos que es P minúscula y la segunda proporción Q minúscula, ¿no? Y el conectivo que les une es I, ¿no? P y Q, es decir, P, este signo se dice que es I, P y Q, ¿no? Ahora miren, aquí está, cuando hacemos una tabla de verdad, debemos precisar cómo llenamos estos cuatro valores de verdad, 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 falso, falso. Luego de Q, verdad, falso, verdad, falso. ¿Cómo hacemos? Es en base a una formulita. ¿Cuántas variables tenemos o cuántas proporciones para nosotros serían variables? Tenemos una proporción P, otra proporción Q. Entonces tenemos dos. Cuando tenemos esta formulita, 2 elevado a la n, n son el número de proposiciones o número de variables. ¿Cuántas son? 2. 2 elevado a 2 serían 4. Entonces tiene que haber 4 filas. 4 filas. La mitad de los cuatro deben ser verdad y la mitad falso. La siguiente, alternativamente, mitad de la mitad, o sea, mitad de la mitad es verdad, falso, verdad, falso. Ahí tenemos cuando trabajamos con dos variables. Debemos conocer una regla de esta tabla de verdad. La regla de esta tabla de verdad es cuando dos proposiciones son verdaderas, ¿no? Entonces es verdad. Está resaltado con rojito. En el otro caso, ¿no?, si no hay dos verdades, son falsos. Revisamos, no hay dos verdades, solo en este caso. Dos verdades es verdad, los demás son falsos. Esa es la regla. Ejemplo. P minúscula, o sea, la primera variable, P,
Dice, la montaña más alta de Bolivia es el Cerro Sajama de Oruro. Y Q dice, la capital de Bolivia es Sucre, ¿no? La montaña más alta de Bolivia es el Cerro Sajama, sí, evidentemente, que está casi a los 6.500 metros de altura la cima del Cerro Sajama. En cambio, nuestro cerro está casi a 6.000 y un poquito más, ¿no? La capital de Bolivia es Sucre, evidentemente. Sí, la capital de Bolivia es Sucre, ¿no? La capital política de Bolivia es La Paz, pero en este caso la capital de Bolivia es Sucre. Miren, entonces estas dos proposiciones podemos calificar como verdaderas, verdaderas. Cuando son verdaderas, entonces es verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo decimos P y Q? Manifestamos, unimos las dos con el conectivo I. La montaña más alta de Bolivia es el Cerro Sajama de Oruro y la capital es Sucre. Ya no repetimos Bolivia porque estamos hablando de Bolivia. La montaña más alta de Bolivia es el Cerro Sajama de Oruro y la capital es Sucre. Entonces, están viendo que cuando dos verdades en las dos variables tienen su relación, es verdad en conjunción, cuando está unido por la I. Luego pasamos cuando por una B estamos hablando de disyunción, cuya tabla de verdad igual es dos variables, P, Q, 2 elevado a 2, serían 4 factores de verdad, ponemos 4 filas, ¿no? Mitad son verdad, mitad falsos, y mitad de la mitad, verdad, falso, verdad, falso. ¿Qué dice la regla? La regla dice, cuando dos proporciones son falsas, en este caso falsas, falso, falso, es falso. Los demás son verdad. Entonces buscamos falso, falso, no, falso, falso, no, falso, falso, no, falso, falso, sí, este es falso. Los demás son verdad, no importando en qué lugar estén, ¿no? Entonces, verdad, 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 falso, verdad, verdad. Solo en el caso cuando hay dos falsos es falso. Ejemplo. P, en la jaula hay un león, ¿no? Q, en la jaula hay un tigre, ¿no? Entonces, si yo diría que en la jaula no hay un león, digo, es decir, P es en la jaula hay un león. Si existe un león, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero en la jaula hay un león y un tigre. Es verdad, 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 ¿no? En la jaula no hay un león, pero hay un tigre. Es falso, ¿verdad? Entonces, estas son verdades que estoy manifestando. Pero si digo, en la jaula hay un león o hay un tigre, uno de los dos ahí, no los dos. Entonces, eso es falso. Imagínense, en la jaula hay un león, pero sin embargo no estaba, digamos, una liebre. O hay un tigre, pero no está el tigre, está solo la liebre. Entonces, falso, falso, por lo tanto, falso. Esa es, digamos, la interpretación lógica. Cuando existe el signo de una flechita que apunta a la derecha, estamos hablando de la tabla de verdad implicación o condicional. Esta tabla de verdad o condicional, o sea, expresa lo mismo, hemos dicho, 2 al 4, 2 verdades, 2 falsedades, verdad, falso, verdad, verdad, falso. Leemos la regla, dice, es falso cuando, aquí está mal escrito,
cuando una proposición que antecede a la verdad, una proposición que antecede a la verdad, es falsa, que antecede a la verdad, o sea, antes que la verdad está falso, es verdad. Pero, no, perdón. La regla dice, es falso cuando una proposición que antecede a la verdad y la otra es falsa, entonces es falso. Solo es falso cuando tenemos esta proposición que expresa lo siguiente. O sea, cuando antecede una verdad a una falsedad es falso. En los otros casos es verdad. Es decir, por ejemplo, fíjense ustedes, o sea, P es el examen, es fácil. Q aprobaré en el examen. Es decir, está dando una premisa y una conclusión. P es la premisa, Q es la conclusión. Entonces, se cumple esto si cumple la premisa y la conclusión. Por ejemplo, P, entonces Q es igual, el examen es fácil, ¿no? Se cumple la premisa, ¿verdad? Entonces, aprobaré. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Pero mire, si el examen es fácil y no aprueba, entonces no cumple la premisa, es falso, ¿no? Si el examen es falso, entonces aprobaré, es verdad, verdad, verdad. Pero si el examen es fácil, entonces no apruebo, eso es falso. Por otro lado tenemos la doble implicación o bicondicional, cuya tabla de verdad es esta, ¿no? Dos verdades, dos falsos, verdad, falso, verdad, falso. Pero acá en la regla nos dice, cuando dos proporciones son equivalentes, falsas, falsas o verdades, verdades, entonces verdad. Es decir, equivalentes quiere decir que son iguales, verdad, verdad. Continuamos con la implicación o condicional. De la misma manera, tenemos este signo conectivo, que es una flechita que apunta a la derecha, que se pronuncia entonces. Cuya tabla de verdad tiene P, dos verdades, dos falsedades, Q, verdad, falso, basados en la misma fórmula de 2 elevado a la n. Son dos variables, por lo tanto, 4 veces. ¿Cuál es el caso? En el caso, entendemos que la regla dice cuando es falso, cuando una proporción antecede una verdad a un falso. Es decir, es falso cuando una verdad antecede al falso, por lo tanto es falso. Esa es la regla. Ejemplo. Es decir, P es igual, el examen está fácil. Q, aprobaré en el examen. La premisa es, el examen está fácil, y la conclusión es, aprobaré el examen. Entonces, se conjugaría así P, entonces Q, quería decir, el examen está fácil, entonces aprobaré. Entonces, dos verdades, dos verdades. Pero en el caso que el examen está fácil y no aprobaré, entonces sería falso, sería lo contrario de aprobaré, falso. Por lo tanto, antecede una verdad a una falsedad es falso, ¿no? Solo es falso cuando el examen está fácil y no aprueba, es decir, cuando se cumple la premisa y no la conclusión. Seguimos. Doble implicación o bicondicional. Tenemos aquí el signo de una flechita con doble punta, ¿no?
el mismo proceso aplicando la fórmula, dos verdades, dos falsedades, verdad, falso, y tenemos que se pronuncia P, sí, solo sí, Q. Entonces, dice aquí la regla, cuando dos proposiciones son equivalentes, ya sean falsas o verdaderas, entonces es verdad. Quiere decir, si son iguales, verdad, verdad, falso, falso, entonces es verdad, verdad, está con rojo. En el otro caso, cuando son diferentes, es falso, ¿no? Ejemplo, P, el número es par, Q, el número es divisible entre 2. Entonces, se escribe P, sí, solo sí, Q, Q. Entonces, el número es par, sí y solo sí es divisible entre 2. Entonces, son verdades. Por otro lado, tenemos el siguiente, que se llama disyunción excluyente. El símbolo que tenemos es aquí una B con una rayita inferior. ¿Qué quiere decir esto? Cuya tabla de verdad es esta, con dos variables P y Q. En la misma base de la fórmula, dos verdades, dos falsedades, verdad, falso. Entonces, dice aquí la regla, cuando dos proporciones son equivalentes, sean falsas o verdaderas, entonces es falso. A diferencia de la anterior, dos iguales, verdad, verdad, dos iguales, falso, tan falso. En el anterior nos daba verdades, en esta nos da falsos. Entonces, acá en la disyunción excluyente, ¿no? Con esta fórmula, dos semejantes nos da falso, los demás verdades. Ejemplo, P es igual a la capital de Bolivia, la capital de Bolivia es La Paz. Q, la capital de Bolivia es Sucre. Sabemos que la capital de Bolivia es La Paz, pero la capital política. También la capital de Bolivia es Sucre. Entonces, o uno o la otro, eso es lo que dice excluyente. El uno excluye al otro. Entonces decimos P o bien Q, ¿no? La capital de Bolivia es La Paz o bien es Sucre. No son las dos al mismo tiempo. O sea, uno excluye al otro. Eso quiere decir en esta teoría. Luego entraremos a estudiar ya haciendo operaciones con todas las tablas de verdad, ya pero haciendo operaciones ya la conjugación de las diferentes variables en las proposiciones. Bien, ahora una vez que hemos terminado las tablas de verdad en sus 5 ejemplos y hemos aplicado las proposiciones compuestas para ver cómo se resuelven las tablas, estas fueron con 2 variables. Ahora vamos a trabajar con 3 variables. A ver, ejercicio con 3 variables. ¿Por qué son 3 variables? Porque tenemos P, Q, R. Aquí dice P y no Q o R. Entonces, si son 3 variables, ponemos en la fórmula 2 elevado a 3, ¿no? Porque son 3 variables, serían 8. Tendríamos que tener 8 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la columna, primera columna que es P, de las 8, mitad deberían ser verdades y mitad falsos. 4 verdades y 4 falsos, son los 8. En la columna que están los Q deberían ser mitad de la mitad, o sea, la mitad es 4 y mitad es 2, de 2 en 2. Verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, falso. Y la tercera columna, mitad de la mitad de la mitad, es decir, ¿no? Aquí son de a 4, aquí de 2 y aquí de 1. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ya tenemos llenado esta parte para saber con qué elementos de verdad cuentan P, Q, R. Ahora introducimos la proporción planteada para resolver, que son P
y no Q, que entra en paréntesis y es esta. Y le hemos puesto P en una columna, I en una columna, la negación de Q en una columna y Q en otra columna. P copiamos todo lo que es P, exactamente igual. Q copiamos todo lo que es Q. Pero una vez que tenemos Q, negamos a Q porque dice no Q. Entonces, si es verdad, es falso. Si es verdad, es falso. Si es falso, verdad, verdad, falso, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad. Ya tenemos entonces la columna celeste con la columna celeste, P y no Q. Trabajamos. ¿Cuál es el conectivo? Es I. I es conjunción y en I nos dice cuando hay dos verdades es verdad, ¿no? Los demás son falsos. Buscamos entre estas dos columnas celestes, verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdad, estas son iguales, verdad. Verdad, verdad, son iguales, verdad. Los demás que no son verdades en los dos lados son falsos. Tenemos entonces la primera solución o el primer resultado. Hemos resuelto todo el paréntesis. Nos queda ahora el conectivo O con R. R copiamos todo lo que es R exactamente. Copiamos y ahora unimos R con el resultado de la paréntesis, que es todo esto, entre vértices. La solución 1 con la solución 2 para que nos dé el resultado que está en el rojo. Con el conectivo O, que es disyunción. ¿Qué dice el conectivo O? Dice, la disyunción dice cuando hay dos falsos, es falso y los demás son verdaderos. Entonces buscamos dos falsos. Este no hay dos falsos. Aquí sí hay dos falsos. Falso. Aquí no. Aquí no hay dos falsos. Aquí no hay dos falsos. Aquí verde con verde, falso, falso, es falso. Aquí falso, verdad, falso, falso. Entonces falso. Entonces nos da, en tres momentos que da 1, 2, 3, que dice falso con falso, digo, falso con falso, falso, ¿no? Falso con falso, falso. Falso con falso, falso. Entonces estamos hablando que dan tres falsos. Esa sería la columna de resultados. Miren, en la columna de resultados no tenemos ni pura verdades ni pura falsedades. Si diera puro verdad, sería tautología. Si diera, en algún caso, puro falso, sería falacia o contradictoria. Falacia o contradictoria. Pero en este caso no es ni pura verdad ni puro falso, por lo tanto es contingencial. Eso es todo, distinguidos estudiantes. Hay que repasarlos las veces que ustedes quieran. Y en función de esto, vamos a mandar una instructiva por WhatsApp para qué ejercicios deberían resolver en función a estas últimas propuestas que he hecho del tema. Gracias por su atención y no olviden protegerse. Ahora estamos combatiendo todos en el mundo para que venzamos de una vez al coronavirus. Un fraternal saludo y que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes.